Profe, Aló, sí, profe, oigo profe, a Joana, sí, oigo a Joana. sí, profe, ¿se acuerda que mi reseña quedó pendiente? Se la puedo exponer porque es que aprovecho que aquí hay internet. Listo, listo, entonces regálame un momentico. Precisamente Bueno, le iba a contestar una pregunta o una inquietud que había formulado sobre el general. con relación a lo que ocurrió allá en la ciudad de Tula, ¿sí? Ujú. Sí, Entonces, profe. es decir, que cuando ya el profesor, que es el profesor y la física son las que ustedes están viendo en este momento en pantalla, que son como los, pues en cierto sentido, los protagonistas de la narración de la serie, ¿sí? Ellos son los que van llevando como el hilo de la historia. Entonces, en la vida real, pues, en realidad, pues era el profesor y otros más, y la física y otros más físicos también. Pero pues por cuestión de adaptarlo a una historia televisiva, pues se enfocan estos dos personajes. Y pues ellos finalmente logran como concientizar al ejército, o sea, ya cuando se apagó el incendio, ¿cierto? Lograron hacerse oír del ejército de que el problema no había finalizado con la extinción del fuego, que realmente todavía quedaba mucho por hacer porque la contaminación podía alcanzar, así como nos lo explicaban allí, ver que podía alcanzar el mar muerto, ¿no? Alcanzar fuentes de agua y pues ya el daño entonces ya no sería a nivel de esta región o de esta ciudad, sino que se extendería a muchas otras ciudades a través del agua. Entonces cuando finalmente pues se logró presentar al ejército y al ministerio un plan de que tocaba hacer unas excavaciones y unas reformas urgentemente. Entonces es cuando, en este caso vemos en las imágenes, es algo así como el ministro, lo que ustedes ven ahí es, llega el ministro escoltado por miembros del ejército a las minas de carbón de Tula para solicitar la ayuda de los trabajadores de las minas de carbón, pues para que ellos con su experiencia pues logren realizar un túnel muy largo, muy profundo y sobre todo muy rápido, ¿sí? Porque ahí van contra el tiempo. Y el otro problema, sometidos a radiación, ¿sí? O sea, una misión prácticamente patriótica o suicida, como ustedes lo quieran llamar, eh, para poder contribuir con el sellamiento de los destrozos de la planta nuclear. Entonces, el general estuvo pues en este proyecto, el general del ejército estuvo en este proyecto. Eh, digamos que esta era como la obra de contención más inmediata, pero pues enseguida que se logró contener el peligro de contaminar las fuentes de agua, pues inició una obra que al día de hoy todavía está, que se llama el sarcófago, ¿sí? Entonces, actualmente la planta nuclear está rodeada es decir, está como en un hangar, como en una bodega artificial, pero pues ya su tiempo de vida ya era de 30 años, ya se cumplió y pues prácticamente creo que ya el año entrante o dentro de 2 años inicia la construcción del nuevo sarcófago de Chernobyl, que va a tener una vida útil de 100 años, ¿sí? Y así pues se van a tener que hacer sarcófagos y sarcófagos durante por lo menos unos 500 años, ¿sí? Eh, entonces ahí en estas primeras etapas de la contención, pues sí, efectivamente el ejército
pues hizo parte también de lo que se llamaron los liquidadores, ¿no? Que era lo que decían allí, ver que se dedicaban a darle cacería y a matar todos los animales, a matar toda la fauna silvestre, animales domésticos y animales silvestres, para que ellos no sirvieran como transmisores de la radiación. Sí. Bueno, listo chicos. Nayiber, antes de pasar, Señor profe, antes de pasar a la socialización de Joana, cuéntenos qué parte le impactó o qué escenas recuerda. donde la esposa del bombero, cuando fue a visitarlo, donde se miraban esas manos como se le por comían, Sí, la bebé, también la bebé recibió todas esas radiaciones y salvó a la mamita. correcto. Ok, bien. Listo. Que es la señora que vemos en este momento en pantalla, ¿no? Sí, Es ella, señor, ella. ¿cierto? Ella es la enfermera, esposa de un bombero. El señor con el que ella está ahí, pues es el esposo. En ese estado lamentable, con varias fallas de órganos, prácticamente sin piel y Y ella ahí prácticamente cerca de la agonizando, ¿no? compañera. Sí, él fue entonces uno de los bomberos pues, que se expuso a esas elevadísimas dosis de radiación que en cuestión de días o de pocas semanas, pues ya después de una horrorosa agonía, pues ya los bomberos murieron, ¿sí? Y en sí, pues todas las personas que estuvieron directa o indirectamente afectadas por esta tragedia, pues murieron en el plazo de semanas, otras murieron en el plazo de meses y otras murieron en el plazo de pocos años, ¿no? Seguían presentándose elevadas tasas de intoxicación y de cáncer, de cánceres, de diferentes cánceres. Sí, ok. Nayiber, muchas gracias. Bueno, profe, gracias a usted y a los compañeros que me escucharon. Listo, perfecto, muy bien. Entonces ahora escuchemos la reseña de Johanna, de Joana. Profe, ¿me hace un favor? ¿Me permite compartir? Correcto. Inténtelo en este momento. Bueno, profesor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. A mí me correspondió la reseña de Michael Faraday. Fue un audio que me correspondió, que lo resumían en Blue Stereo, en Blue Radio. El tema es a ciencia cierta sobre el encuadernador de libros que iluminó el mundo. La época, eso fue a mediados del siglo XIX, en lugar Winston Botts de Gran Bretaña en Londres. El personaje Michael Faraday fue conocido por la ley de Faraday, la electroquímica,
la ley de electrólisis y pues muchas más, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste el reportaje? Habla sobre un hombre que a pesar de la situación económica y falta de presupuestos para estudiar, nunca se rindió. Es por eso que Michael Faraday es muy fiel representante de la física y la química. Nació el 22 de septiembre de 1971 en Newington Butts, de Londres. Fue el cuarto hijo de James Faraday, quien era un herrero. Él tenía muchos problemas de salud y de su madre Margaret Haswell. Era una familia muy pobre, una familia humilde y sin oportunidades. Por lo mismo, pues no pudo ir a la universidad. Así revolucionó en la física, aún así revolucionó en la física. Escasamente aprendió a leer, a escribir, a restar, algo de aritmética, y a los 13 años abandonó lo que fue la escuela y se inició a trabajar. En el primer trabajo que él tuvo fue en el taller de encuadernación de libros. Se encargaba de los recados, era como el mensajero en ese entonces. Luego entró como aprendiz de encuadernación. A principios del siglo XIX, en la Revolución Industrial, hubo una transición de personas muy pobres. En esa época pues no había casi oportunidades para poder acceder a la universidad fácilmente. O sea, las personas que podían acceder a la universidad era porque realmente tenían pues, los recursos, ¿no? La librería estaba refrendada por Jerónimo Joseph. Es allí donde Faraday empieza a leer libros, se interesa por la ciencia y la naturaleza. Gracias al trabajo que tenía, le permitió encuadernar ejemplares de las enciclopedias británicas, las cuales hacían relación a la electricidad y al magnetismo. Es por eso que él pues despertó gran curiosidad por el misterio que lo rodeaba de estos temas. Y posteriormente, y pues anteriormente no se sabía nada, anteriormente no sabía nada de la electricidad, ¿no? Entonces ahí es donde él empieza como a indagar sobre este tema. Fabricó su primer laboratorio en Benham y todo lo que leía pues le interesaba y hacía experimentos con respecto a todo lo que leía. O sea, él quería como empezar a experimentar. Entra un grupo de chavales autodidactas, los cuales pues iban a clases con un profesor llamado John Charling. Allí aprendieron más sobre la ciencia y cada semana exponían un tema. Él se caracterizaba porque pues era muy bueno para las conferencias. También habla que todo lo que él todo lo que él escuchaba, investigaba, lo escribía en un libro. Realizaba diagramas en ese libro, anotaba todo lo que leía. Y un día llegó al taller donde él trabajaba, un miembro de la Royal Institution, ve el libro de Michael y pues de una vez le interesó, le llamó la atención y se lo llevó. O sea, se lo tomó como prestado y a los 15 días se lo devolvió. Y cuando Michael Faraday abrió el libro, encontró 4 entradas a una conferencia, las cuales entraban solo personas pues importantes con clase y con dinero. Y ahí es donde empieza el éxito pues de Faraday. El 1 de marzo de 1813 inicia a trabajar en la Royal Institution como limpiador de tubos. Allí se enrola en un viaje por toda Europa con Davy. Davy es la persona quien le dio las entradas a Faraday para poder ir a la conferencia que les mencionaba anteriormente. Faraday lo acompañó allá a Europa como su criado, y es así como trata de aprovechar el tiempo para pues, más amigo de él y para conocer Volt, Ampere y pues muchos científicos importantes. 18 meses duraron en el viaje, y al regreso inicia sus estudios de la química y desarrolla la experimentación de ella. Ayuda a David en la inversión de la célebre lámpara de la seguridad para mineros. En consecuencia de muchos mineros que murieron a raíz del metano y de las bolsas las griso que encontraban allí. Empieza a hacer los estudios más importantes, entre ellos está la expulsión de los gases, es decir, convertir los gases en líquido, bajar la temperatura y aumentar la tensión. Bueno, en 1825 descubre el benceno.
a partir del aceite de ballena, el cual era el combustible más utilizado de ese entonces, ya que hacía poco humo, limpiaba muy bien y porque en ese entonces no había luz eléctrica para poder alumbrar. En 1827 publica un libro llamado Chemical Manipulation, recopilando todas las investigaciones de química que él hacía. Aquí hablamos sobre la ley de la electrólisis, que eso fue en 1832, donde habla sobre la separación, o sea, él trata de cómo separar el agua mediante corrientes eléctricas. Acá está lo que es la batería. Y dice que la idea era que el hidrógeno fuera por un lado y el oxígeno por el otro. Y ahí es donde sacan la fórmula de la H2O, que es el agua. Y estipuló que esa sería la ley para poder saber cuántos gramos habían de hidrógeno y de oxígeno. Bueno, basándose Michael en los experimentos científicos que descubrió Hans Christian Olsen sobre los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas, es cuando el 3 de septiembre de 1821 hizo un experimento en el que contribuye en el primer rudimentario motor eléctrico llamado hoy en día homopolar. Este funciona utilizando la interacción entre el campo magnético y la corriente eléctrica que pasa por un cable. Lo que él hizo fue introducir mercurio, pasó un cable de arriba abajo por un tubo, puso una varita imantada y esa daba vueltas y eso era lo que formaba un campo magnético. Allí determinó que puede generar movimiento. Fue la primera vez que transformó fuerza electromagnética en movimiento, y es así como 60 años después, Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos circulaban los trenes eléctricos. Espérame, profe, a ver si por acá tengo la imagen que había colocado. Bueno, esta es la ley de... ahí es donde habla sobre... creo que es esta. Acá, donde... ¿Cómo es que se llama eso? Solenoide. ¿Qué? Un solenoide, una bobina. Un solenoide. Eso, una bobina. Eso, esta es la bobina y este es el amperímetro, lo que habíamos visto ayer, lo que su merced nos mencionó ayer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ingresa el imán, este es un imán, entonces a medida que va ingresando el imán, aquí el amperímetro va mostrando. Dice que cuando ingresa va hacia la parte izquierda y cuando lo retira va hacia la parte derecha. Entre más rápido, pues así mismo va a ser el movimiento, como el magnetismo que haga eso. A ver, aquí encima, ¿dónde iba? Bueno. A través de una pregunta que hablaban sobre que si la electricidad producía magnetismo, Faraday comienza a hacer un experimento tratando de descifrar esta duda, y es por eso que en 1829, cuando muere David, es allí donde Michael Faraday pues, se libera, puede hacer realmente los experimentos y lo que él realmente le gustaba, porque mientras estuvo trabajando con David, él también lo tenía trabajando en la tecnología, lo cual pues a él no le llamaba mucho la atención, pero pues por el trabajo lo hacía, ¿no? Y por ayudarle, pero pues no era como su boom porque a él le gustaba era más que todo la física y la química. En esos 2 años es cuando descubre que hay una manera que el campo magnético produzca electricidad, y cuando este atraviesa el campo eléctrico, lo que genera flujo y este cambia con el tiempo. Es allí cuando Faraday se da cuenta de que cuando ponemos carga de movimiento, los magnéticos varían. Acá habla sobre la ley de inducción. En ese entonces había varias hipótesis, varios paradigmas con respecto a la corriente eléctrica y el magnetismo. En definitiva, toda la fenomenología de la inducción carga magnética se resume en que Faraday la llamaría la ley de Faraday, donde decía que esa fuerza automotriz inducida en el cable es mayor y que cuando mayor es la variación del flujo magnético que la atraviesa, mayor sería el movimiento, lo que les explicaba acá también. Fuerza electromotriz.
Sí, Fuerza electromotriz. fuerza electromotriz, fuerza automotriz. Electromotriz. ¿Electromotriz? Sí. Bueno. Hoy en día la electricidad la generamos gracias a ese efecto de inducción electromagnético que descubrió Faraday. También fue el primero que habla sobre las líneas de fuerza, que tuvo la intuición de hablar que era un campo, pues todo el mundo tenía la fuerza de distancia que propuso Newton, o sea, en ese entonces todo el mundo estaba como concentrado era en las propuestas que había puesto Newton sobre las fuerzas de distancia y pues no ponían más cuidado a otra cosa. Entonces, ahí fue donde se encarga de propagar esa interacción y Faraday lo que hizo fue coger hierro, lo acercó a un imán y esto seguían las líneas de campo, por eso Faraday descubre lo que es las ligaduras de hierro. Pues así fue como él lo vio. Bueno, aquí abajo, esta es otra cosa. Este es el efecto magnético óptico, que habla sobre en 1845, que descubre el efecto magnético o de rotación que produce la revolución años después. Esto consiste cuando un rayo de luz se ve curvado por un rayo magnético. Allí es donde empieza a verse la relación entre el magneto óptico y la luz. Todos estos descubrimientos fueron transcritos a métodos matemáticos, pues ya que, como les había dicho anteriormente, él no tenía estudios, entonces pues había una persona, no me acuerdo, no recuerdo muy bien el nombre de esa persona que fue que se encargó de transcribir como todo en forma matemática y en ecuaciones todos los componentes físicos y químicos que sacaba Faraday, pero realmente fue otra persona que lo transcribía, ¿cierto, profe? Pues creo que, bueno, no sé, creo que él después, inicialmente no tenía la formación, pero después sí, él ya manejaba bien el lenguaje matemático. Sí, Sí, pues pero según lo que le escuché él era así más experimental. sí, o sea, sí, más en la práctica que digamos que en la parte teórica. Sí, correcto. Aquí otra cosa que pues no la mencioné acá, pero también menciona sobre otro experimento que es la jaula de Faraday. La jaula de Faraday, que es una caja metálica que protege los campos eléctricos y estáticos. Eso fue en 1836 y eso la emplean para protegerlos de las descargas, de las cargas eléctricas, o sea, de los rayos y de toda descarga eléctrica, todo campo eléctrico que eso, lo que hacían era, digamos, hicieron una jaula como en metal, Sí, sí, correcto. profe, Sí, correcto. y el metal lo que hace es aislar la carga, entonces no dejaba que la radiación entrara a esa jaula. Es lo mismo que, digamos, los aviones. Ahí mostraban también de cuando el rayo cae directamente a un avión y por la estructura del avión, pues lo protege, o también por la estructura de un carro. Lo que usted nos comentaba la vez pasada, que dentro del carro pues no hay peligro cuando hay una sobrecarga de un rayo. Eso me llamó la atención también, aunque no lo mencionaron ahí, pero sí. Hasta los años 60 Faraday estuvo trabajando el diamagnetismo, fue popular en la ciencia, divulgó muchas charlas y conferencias y pues era normal pues explicarlas porque él se caracterizaba por ser un buen conferencista. El 20 de julio de 1862 realizó la última conferencia, se mudó a Hamburg, que le proporcionó pues la reina Victoria de Inglaterra, y en 1867, el 25 de agosto, falleció. La única petición que él hizo fue que lo enterraran en Londres, donde estaban todos sus colegas. Y pues ahí es donde termina el reportaje que escuché, profe. ¿Qué me llamó la atención?
Pues a mí Sí, me llamó la cuéntanos. atención realmente todo me llamó la atención, pues porque todo es relacionado con la electricidad. Ahí habla sobre un carro, perdón, un motor, y eso es lo que hace relación más que todo como a la electricidad. ¿Qué, qué palabras me llamaron la atención de él? Bueno, hay una Sí, parte esperen, les digo, hay una parte donde él en 1845, cuando era les digo, cuando él empezó a sacarlo del campo electromagnético, él dijo que todo lo que él tenía era solo especulaciones, ¿sí? Que aunque eran especulaciones, pero él lo tenía presente, él lo anotaba todo en el libro y lo guardó durante un tiempo. O sea, no fue capaz de sacar no fue capaz de sacarlo en ese entonces de una vez ese proyecto, y ya después de un tiempo fue cuando lo sacó, que fue en el 7 de noviembre. hasta que estuvo Eh, totalmente seguro. sí, cuando estuvo totalmente seguro de ello. Fue después o sea, él se sentía como inseguro, considero yo que él se sentía como inseguro por lo que estaba, lo de las leyes de Newton y todo eso, entonces él sentía como que no era el momento para poder sacar todavía su proyecto. Correcto. Mm, ¿Qué más? Lo que más lo que me llama la atención, acá habla, es que a pesar de que no tenía estudio, que no tenía educación académica, que no tenía pues ideas predeterminadas, siempre estuvo presente pues Dios en todo momento. Él, no recuerdo muy bien cuál era la religión que pero él siempre ante todo Dios y que todo lugar iba acompañado de él. Y pues gracias a ello fue donde, pues gracias a Dios, porque primeramente Dios, que es el que lo ayuda a uno, fue el que lo ayudó a salir adelante. Ok, Y era un gran científico. ok, sí, sí, correcto, correcto, correcto. Bueno, cuéntenos una cosa, Joana. Señor. Eh, ¿Cómo fue su experiencia de escuchar este audio? Es decir, ¿en qué momento del día usted se dedicó a escucharlo? ¿Cómo lo hizo? Pues realmente fue bastante difícil porque en la cuadra donde yo vivo hacen mucho ruido. Entonces no podía, o sea, uno para poder eh, entender eso tiene que uno concentrarse y escucharlo muy bien, ¿cierto? Y era bastante difícil. La verdad, tuve que escucharlo varias veces. Muchas veces porque pues es muy difícil, digamos, el verlo como una serie, una película, a solamente escucharlo, porque ellos pues relatan ahí la historia Faraday y hablan de todas sus experiencias y todo lo que él sacó, pero era rápido, ¿sí? Entonces me tocaba nuevamente reproduzcalo para poderlo entender. ¿Y cómo hizo para tomar notas? ¿O memorizaba todo? No, ¿O yo lo después de que ya lo había escucha, escuchado tantas veces se sentó a escribir al respecto? escuchándolo, profe, escuchándolo tomaba las partes que yo entendía, y si no entendía, pues volvía ahí. Ya. Y sí, porque realmente pues es difícil tomar apunte así en un audio, así rápido, y que a uno le quede pues todo, como para hacer un medio resumen que pueda uno hablar de todo, ¿no? De todo lo que hablaron ahí. Y a pesar de eso no estaba todo, Sí, eso es porque no está relacionado. es una serie que cada semana van hablando de un científico diferente. Eh, ¿Lo escuchó en el celular o en el computador? En el celular, profe, porque mi computador me está fallando también. En este momento no tengo computador. Qué lástima. Se me empezó a poner en blanco, en negro, y no tengo computador en estos momentos. Estoy trabajando solo con el celular. Sí, va.
O sea que este computador es el de Angie, ¿sí? Desde que me está Sí, hablando. señor. Este computador es prestado de Angie. Pero Angie es buena compañera. Sí, tan bella ella. Esto que más le iba a preguntar. ¿Recuerda de pronto qué personas o qué tipo de personas eran las que conducían este programa? Las que relataron, no, la verdad, yo a ellos no les puse cuidado los nombres de ellos. No, los nombres No. no, pero ¿qué tipo de personas? Mm, no. ¿Cómo así? ¿Qué tipo de personas? No, Sí, o no. sea, ¿eran periodistas o eran científicos o eran, no sé, profesores? Ellos suenan más como periodistas, ¿no? Pues científicos no. La verdad no recuerdo. A ellos no les puse mucho cuidado. A ellos, como tal, en la presentación no les puse mucho cuidado, profe. Bueno, no, listo, Joana, está muy bien su reseña, muchas gracias. Muy bien, me alegro que le haya gustado entonces la actividad y pues a pesar de la dificultad que la haya sacado adelante, que haya insistido en escuchar el audio hasta que lo coronara, mejor dicho. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, bueno, Giselle Camila, Señor profe, sí, bríndenos su comentario, su opinión sobre la reseña que nos brindó Joana con relación a Faraday. sí señor. Pues eso es lo de donde dice que fabricó su primer laboratorio en Belhán. Y pues todo lo que él leía intentaba experimentarlo. Pues esa es la parte donde pues me interesaba. Correcto, Don- correcto, sí. ¿Sí me estás ah, sí me escuchó. Pensé que había cerrado el audio. Sí, muy importante eso, dice Camila, así que te Sí, interesaba y te profe. gustaba hacer experimentos, ¿sí? O sea, mirar aparte de lo que estaba en el libro, qué otra cosa podía descubrir. Bueno, primero verificar si lo que estaba en el libro era verdad o no era verdad. Y segundo, ver si de pronto con un experimento se podía dar cuenta de alguna otra cosita que en el libro de pronto no explicaran tan detalladamente, pero él con un experimento sí lo podría notar. Entonces, sí, muy buena esa actitud de verificar y de experimentar. Entonces, eh, importante que nosotros también tengamos una mentalidad también de verificar por la información que pasa por nuestras manos. Y si no es mediante un experimento, sí por lo menos verificar con fuentes confiables de las personas que ya efectuaron eh, el experimento. Sí, muy bien. Ujú. Listo, chicos. Bueno, entonces, por ahora finalizamos la sesión. Muchas gracias entonces, primero a Nayiber y luego a Joana por las reseñas. Muy interesantes. Ese es el propósito pues, de la actividad, que nos vayamos todos empapando de todos estos conceptos, de cómo se fue construyendo todo este conocimiento desde la antigüedad hasta los días de hoy. Y pues nos vemos ahorita, chicos. Nos vemos ahorita a las 6:10. Ah, voy a tomar el control de asistencia. Entonces, estén un minutico más, por favor. Veo a Angie Duarte.